primer lugar, el terremoto del 22 de mayo, el terremoto principal del 22 de mayo de 1960. Y ahí le he colocado como subtítulo 210 segundos. Rápidamente están calculando cuánto es. Y quiero, en una conversación que tuve con Cristian, se me ocurrió escribir aquí el mini capítulo que tiene que ver con la percepción de los fenómenos. Si ustedes buscan en Wikipedia, en un montón de sitios, y le preguntan a algunas personas, les van a decir que el terremoto duró 10 minutos, he escuchado hasta 15, en algunas se calculan hasta 20 minutos. Pero la verdad es que, de acuerdo a toda la información que yo he recopilado en muchos años de investigación, esto es lo que duró. Y me van a perdonar, a lo mejor el meme o lo que les voy a mostrar a continuación, a lo mejor lo van a entender, espero que sí, porque he tratado de muchas formas de hacerle entender a los alumnos, sobre todo, la importancia de lo que uno está viviendo para percibir la duración del tiempo. Esto es del Lelutier, así que a lo mejor si miran bien, entienden bien de qué se trata, van a entender que según lo que uno esté viviendo es lo que percibe como duración del tiempo. Cuando uno está viviendo cosas agradables, hermosas, ¿cierto? El tiempo pasa súper rápido. Pero cuando uno está viviendo cosas terribles, angustiantes, ¿cierto? A uno le parece una eternidad. Y como les digo, yo tengo respaldo de esto. No voy a detallar esto, pero son un montón de fuentes bibliográficas, incluyendo libros que se escribieron meses después del terremoto, donde el recuerdo estaba fresco, ¿ya? Y además testimonios de sobrevivientes, personas que todavía viven, que estaban en edad de poder decirlo con propiedad cuánto duró, ¿ya? Ahí, por ejemplo, yo no, porque yo tenía 3 años cuando ocurrió, ya saquen la cuenta. Yo tenía 3 años y yo lo recuerdo como un suceso trágico que me dejó solamente algunas imágenes. O sea, no una película, sino imágenes muy, muy importantes. Bueno, algunas consecuencias. 5.700 personas fallecieron en muchas partes, no solo en Valdivia, sino que en toda la zona afectada, incluyendo también, como lo vamos a ver, en lugares tan alejados como Japón, ¿ya? Por el tsunami. Bueno, están ahí valores de daño, de número de viviendas afectadas, y esto es bien importante para aquí la zona de Valdivia, terrenos perdidos por hundimiento del terreno, aproximadamente 50.000 hectáreas. ¿Qué es eso del hundimiento del terreno? Como consecuencia del terremoto se produjo lo que se llama una subsidencia, un hundimiento, los sismólogos dicen viscosísimo, es decir, junto con el terremoto, en cosa de segundos, de aproximadamente 2 metros. Ya en algunas partes un poco menos, en algunas partes un poco más. Y lo que estamos viendo allí es, en la costanera de Valdivia se alcanza a ver el mercado municipal y el río en momentos de marea baja. Ustedes saben que el río oscila diariamente por efecto de la fase de la luna, ¿cierto? Las mareas que se proyectan desde el mar hacia el interior. Acá, hay estudiantes acá que tienen curso de topografía, ellos van a entender rápidamente esta figura, ¿cierto? Son isolíneas que unen puntos de igual valor, en este caso de hundimiento del terreno, o separan áreas de igual valor. Aparecen indicadas acá la zona de mayor hundimiento, donde está la ciudad de Valdivia, donde está el valle del río Cruce, ya con más de 2 metros. Efectivamente, en algunas partes de Valdivia incluso 2,7 metros de hundimiento, esto es permanente, y desde la costa hacia el interior por lo menos 30, 50 kilómetros, y de norte a sur también desde el sur de Puerto Saavedra hasta Chiloé, ya hubo un hundimiento. En cambio, en sectores más oceánicos, por ejemplo la isla Mocha, la isla Guafo, la isla Guamblín, hubo un levantamiento ya del orden de hasta 5,7 metros. Consecuencias de eso es el surgimiento de humedales, ya de los famosos humedales que hay en Valdivia,
que aparecen acá con este color mostaza, digamos, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar una imagen que es del año 1944, que es una fotografía aérea, de las primeras fotografías aéreas que se tomaron en Chile, donde se ve la isla Teja, el río Caucao muy bien definido, bien angostito, ¿cierto? Y al lado de acá aparece una franja que lo estoy indicando acá en un tono gris oscuro, que estaba en la parte ribereña, Río Cruce, destinada a la ganadería y agricultura. Una fotografía tomada un año después del terremoto nos muestra esta misma zona y donde podemos apreciar el surgimiento de enormes zonas de humedales a orillas del río Caucao, orillas del río Cruces y aquí pegado en el bosque que estaba destacando anteriormente en la isla Teja. Bueno, eso era una planicie de inundación antes del terremoto. Y hoy en día, ¿cierto?, el borde de la isla muestra todo este sector convertido en humedales. Esto no es terreno firme, ¿no? Esto es vegetación con el color que adquieren en cierta época del año, pero todos los que hayan navegado o los que hayan ido a niebla, ¿cierto?, al estar por el puente, pasando el puente, ¿cierto?, se ve el río Cruce muy ancho en realidad, se puede apreciar cuál era el cauce que tenía originalmente, una zona un poco más oscura, más limpia de vegetación. Ahora, otra evidencia de ese hundimiento, esta foto es de la playa Chica de Niebla, ya en el año 1935. Y se puede apreciar allí, bueno, allá atrás está la isla Marcela, y se puede apreciar aquí una playa ancha. ¿Sí? Y ahora una foto actual, o relativamente actual, del mismo sector, ¿no? Entonces, el hundimiento también afectó aquí al sector costero. Y como consecuencia, entonces, se generaron grandes zonas de humedales. En este mapa podemos ver en achurado horizontal los humedales, aquí por ejemplo en la salida sur de Valdivia, la laguna Santo Domingo y por ejemplo hacia agua arriba por el río Cruce, en lo que es el santuario de la naturaleza. Esta foto es de la salida sur de Valdivia. Poco tiempo después del terremoto, cuando se reconstruyó, se hizo el terraplén que existe hoy en día, ¿ya? Y hay una vista aérea de esto mismo en la actualidad. Aquí está el nacimiento del río Angachilla. Bueno, debido a eso, es que estos ambientes se generaron y que incluyen entonces una bien característica y llamativa flora y fauna, ¿cierto? Como por ejemplo un cisne. Y se debe también a este hundimiento la existencia de estos personajes en la ribera del río, ¿ya? Estos llegaron solamente después del terremoto acá a las inmediaciones de la ciudad. Si les interesa, al final de la charla puedo explicar esto, que en realidad es bastante poco conocido, que hay muchos que están convencidos que los seres humanos llegaron acá después que los lobos marinos, cuando es al revés. También los humedales interiores, ¿ya? Por ejemplo aquí está, se localiza entre Huachocopibe y el bosque y los fundadores. Los humedales interiores también se convirtieron en tales, ¿ya? Como humedales, adquiriendo su característica de vegetación. Lo vemos acá, por ejemplo, aquí con color verde, en varias partes. A consecuencia del hundimiento, también muchas propiedades que estaban arriba del río quedaron a merced de las aguas del río que entraba y salía y inundaban los antejardines o las casas, ¿ya? Como la casa de mis abuelos, por ejemplo. Y evidencias de eso, de ese hundimiento también es esta ruina, que es de la antigua costanera que tenía Valdivia y que se encuentra ahí afuera del terminal de buses. O sea, uno sale del terminal de buses, va al río y observa esa estructura metálica que es de la antigua costanera que está 2 metros más abajo que la superficie actual, de donde tomé la foto. Si no se hubiese reconstruido la costanera de Valdivia, probablemente el río ingresaría por lo menos hasta donde indica la línea verde si la proyectamos hacia el suelo. Bueno, en ese tiempo Chile no estaba subdividido en regiones, sino en provincias, y la provincia de Valdivia era aproximadamente la superficie de la actual región de Los Ríos.
El 80% de la ciudad fue dañada, el 90% de las industrias, el 80% de los locales comerciales y más de la mitad de las viviendas, muchas de ellas sin posibilidad de reparación. Fíjense que solo 15 víctimas fatales en la ciudad para tan tremendo terremoto. La razón del bajo número, me imagino que muchos de ustedes saben eso, aquí se puede ver. Pocas víctimas para el terremoto de mayor magnitud en el planeta. Fue un día domingo, en la tarde. El día anterior había ocurrido el sismo importante en Concepción y tantos sismos precursores que tenían muy nerviosa la población y alerta. Ya mucha gente salió de sus casas con el sismo y un cuarto para las 3 de la tarde. Bueno, entonces 235 víctimas en la provincia de Valdivia. Fíjense que la mayor parte de las víctimas que ocasionó el terremoto, esto es global, esta cifra acá, el 55,2% falleció a causa del maremoto, no del terremoto, ¿ya? Y 26,7%, fíjense, por movimientos en masa, deslizamientos, caída de rocas y cosas por el estilo, y entre comillas, solo el 18,1% por colapso de estructura por el terremoto. Hoy en día se usan las mediaguas, ¿cierto? En ese tiempo no existían mediaguas, sino que existían dos aguas, ya le llamaron los rucos. Allí, habitaron durante más de un año muchas familias que tuvieron que ser evacuadas de la orilla del río por la razón que voy a explicar más adelante, pero también los que perdieron sus viviendas. Esta imagen de aquí, en ella se observan estos grupos de construcción, así le llaman los grupos. En terrenos altos, planos, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy en día son barrios de Valdivia, el sector regional, en la sabana, parece que también se levantaron algunos. Y en esas condiciones, en pleno invierno, porque el terremoto ocurrió en mayo, ¿cierto? Y creo que pasar el invierno en estas condiciones tan desfavorables. Valdivia quedó aislada por tierra, ¿ya? La vía férrea, no solo ahí en el camino entre los lagos y Valdivia, como podemos apreciar ahí, sino que también por la llamada en aquel tiempo carretera panamericana, que es la actual ruta 5, que es el puente Pichoy, por ejemplo. De tal manera que para acceder a Valdivia, la posibilidad era vía aérea, y ese es el aeródromo Las Marías, que en circunstancias normales recibía estos avioncitos pequeños que se ven acá, tuvo que recibir aviones grandes, ¿ya? Los pilotos haciendo acrobacias para aterrizar en una pista muy corta. Y la otra forma de acceder a Valdivia y de salir de Valdivia, porque también hubo muchas, sobre todo niños que salieron de la ciudad, que fueron acogidos en familias en la zona central, era vía marítima, ¿no? El barco de la Armada que llegaba hasta la ciudad de Valdivia. Yo sé que ninguno de ustedes ha visto un barco mercante ahí donde está el submarino, hoy en día ahí estaba la aduana de Valdivia. Yo sí, porque después del terremoto, fíjense que un efecto importante, interesante y práctico fue que al hundirse el terreno 2,7 metros, más el efecto de lavado, de limpieza que hizo el maremoto y la bajada de las aguas del Peñigüe, se profundizó el cauce del río y por lo tanto podían entrar barcos, ¿ya? Y yo vi barcos mercantes atracados allí donde está hoy en día el submarino. Y hasta hace un tiempo atrás, bueno, cuando digo eso es mi percepción del tiempo, no hace mucho, cada 21 de mayo llegaban barcos de la Armada también aquí hasta Valdivia. Probablemente algunos lo recuerden. Bueno, una imagen aquí de la costanera. Una imagen de la costanera aquí. ¿Se ubica? Aquí está la curva frente a la Universidad Federal, antes del terremoto. Inmediatamente después del terremoto ya se ve la costanera, ¿cierto?, inundada Habrán visto imágenes del terremoto, algunas de estas imágenes las saqué de internet, otras son personales. Este era el edificio de la aduana, todo esto al final de la costanera. Esta es Carlos Ambalter con Avenida Prat, lo que antiguamente se le llamaba el helipuerto, en toda la curva. La calle bajo agua. Esto lo van a reconocer inmediatamente porque incluso la misma tienda que aparece en la foto está en la actualidad. A todo esto no recibo auspicios de ningún tipo, así que no lo voy a mencionar.
Y fíjense, ese edificio lo vimos, el edificio Prales, lo vimos en una foto de antes del terremoto. ¿Ya? Y vean ese edificio colapsado, allí que indica la flecha, y estos dos aquí, del Club de la Unión, ¿cierto? Y el edificio Prales que soportaron. Pues aquí está hoy en día el pasaje Camino del Río. Otra imagen aquí de esa esquina de la plaza. Y esto es muy icónico porque hay muchas fotos y aparecen en dos partes de la calle García Reyes, este Arauco y Josef arriba. ¿Ya? Y casonas grandes, colapsadas, tumbadas, inclinadas, ¿cierto? Lo mismo acá en calle Josef. Y el hospital regional, que había en aquel tiempo que tenía 8 pisos, ¿cierto? Muy dañado. Después vamos a ver por qué. Y ese es un hospital de campaña de la época. Miren, esta es una foto aérea del sector regional, ahí aparece indicado el hospital regional, está la calle Aníbal Pinto, está la calle Buenas. Este es el sector de esas casas que le llaman, o antiguamente le llaman casas cucú, porque después aparecen las casitas de los relojes cucú, que como vamos a ver, no les pasó nada a esas casas. Bueno, habrá habido algún daño dentro de las casas, pero a las estructuras propiamente tales no les pasó mucho. Otra foto oblicua se ve el hospital allá al lado derecho, casi no sale, el hospital regional. Y hasta ahí llegaba Valdivia en aquel tiempo. Me refiero a estas casas, esas eran las casitas. También esta es una foto, y es de la portada de mi libro también, bien llamativa, el sector de la costanera al pie del puente Pedro de Valdivia. Esta estructura que siempre llama la atención, es una estructura, no sé cómo se llama en construcción, pero para el moldaje, para hacer los arcos del puente Pedro de Valdivia. Quedó ahí varios años después que estuvo listo el puente y en ese lugar quedó ahí muchos años después también. El sector industrial de la Isla Teja, que mostré en una foto, una chimenea humeante, ¿cierto? Ahí se ve el Instituto Alemán, por acá también hay un sector industrial. Una famosa cervecería, que la mencioné delante porque no existe. Y el Instituto Alemán. El Instituto Alemán, donde yo estudié, no estaba ocupado todavía, pero estaba prácticamente lista la construcción, también sufrió poco daño. Otro sector que sufrió daño es el barrio Beneficencia, hay muchos otros y por nombrarlo. Y hasta aquí vamos a llegar con el tema del terremoto, con esta diapositiva que corresponde a un mapa que hizo un geógrafo alemán, que era el director del Instituto de Geografía de la Universidad Austral en aquel tiempo, que hizo un catastro del daño. Ya ahí aparece con una cierta simbología el daño, porque se hizo un levantamiento de manzana por manzana, calle por calle, de cómo quedó la ciudad, y después vamos a ver la importancia de haber hecho este trabajo. Pasemos al tsunami o maremoto.